Buenos días, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Santiago capítulo 2. Vamos a leer a partir del versículo 14 hasta el versículo 26. 14, 26, y dice de la siguiente manera: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hermanos, el tema que vamos a tratar es acerca de la fe, que realmente esa fe que produce obras, la fe bíblica. Santiago lo que está mostrándonos con estos versículos, como ya lo hemos visto a través de los diferentes temas que hemos dado, que Santiago dirige esta carta a la iglesia en general, y en medio de la iglesia había hermanos que habían pasado del judaísmo al cristianismo y que de cierta manera habían pasado por dificultades, y ellos se habían ido a unos extremos. Acordémonos que los judíos tenían un gran problema cuando fueron confrontados por el Señor Jesucristo, que ellos estaban inclinados a hacer las obras y ellos creían que por las obras que ellos hacían eran salvos ante Dios, eran vistos honorables a los ojos de Dios, a lo cual el Señor Jesús viene y les muestra la verdad, les muestra el camino, les muestra el evangelio, a lo cual quedan reprobados, por cuanto el Señor Jesús les muestra que no es a través de las obras, sino es a través de la confianza en Cristo Jesús. Estos hermanos judíos que habían creído y se habían vuelto al cristianismo estaban nuevamente yéndose a los extremos, que ya no era necesario hacer obras, sino que solamente poner la confianza en el Señor. Entonces vamos a tratar acerca de lo que es esa fe bíblica que realmente produce una obra. Es importante, hermanos, aclarar que la salvación que viene a nuestras vidas no es por obras, es por la gracia del Señor Jesús. Es un tema que aparentemente puede tener contradicciones, pero hoy, con la ayuda de Dios, con la palabra, vamos a ver que lo que Santiago está hablando, jamás el apóstol Pablo contradice algo respecto a lo que Santiago está mencionando, hermanos. Si nosotros leemos el versículo 14, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice? Ojo, hermano, esa parte es importante. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Santiago no está afirmando que esta persona tiene esa fe, no dice si alguno dice. Muchos de los que actualmente escuchamos la palabra de Dios o en el ambiente religioso, muchos podemos decir que tenemos fe.
Aquí la gran pregunta que el apóstol Santiago está mencionando es si esa fe es realmente bíblica o es una fe que el propio hombre ha sido confundido en sus pensamientos y cree estar en esa fe salvadora que produce esa gracia cuando viene la gracia de Dios a nuestras vidas o a la vida del ser humano. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Ok, no solo es confesar que tenemos fe, muchos hombres lo hicieron y fueron rechazados. Un ejemplo de ellos es como cuando Juan el Bautista empezó a compartir el evangelio, a anunciar la palabra, y muchos de los fariseos y muchos de los escribas dicen que se acercaban al oír su mensaje, al oír las palabras, al oír el evangelio, a lo cual ellos pensaban que estaban en el camino correcto, pensaban que estaban caminando en la verdad, pensaban que eran hijos de Abraham y pensaban que por ser hijos de Abraham tenían derecho y tenían el camino abierto para ir al cielo. A lo cual vemos que las palabras de Juan el Bautista vienen y los reprende de una manera muy fuerte, querido hermano, a tal grado que les dice palabras muy fuertes: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Lo que les viene a mostrar y les viene a reprobar que la fe que ellos consideran que tienen es buena. Juan dice: no estás en la fe correcta, porque te has hecho obras pensando que las obras te van a llevar a Cristo, y no. La fe que es depositada en el corazón del hombre, porque es importante, hermano, también que nosotros entendamos que la fe que el hombre ejerce en el corazón para creer en el Señor Jesús no es una fe que el hombre dice: yo creo en el Señor Jesús. No, hermano. Dice la palabra en Efesios que la fe es un don de Dios, el cual Dios te permite, deposita esa fe en ti, que la fe viene por el oír la palabra, escuchar el mensaje, y viene esa confianza en Dios. De ahí sigue el otro paso, que es creer en Cristo Jesús. Pero la fe Dios la deposita en el corazón del hombre. Entonces, qué importante, hermanos, es que nosotros podamos distinguir en este mensaje que vamos a estar transmitiendo por medio de la palabra de Dios, que esa fe salvadora es una fe que nos lleva a hacer obras. Y para esto quiero que vayamos a un pasaje, hermanos, para aclarar esa verdad, que la salvación es por gracia, no es por obras. No quiero que haya una confusión, hermanos. Aquí tenemos algunos hermanos teólogos, nuestros pastores, que si tengo alguna dificultad, voy a pedir su apoyo porque me ayuden a aclarar esta verdad, hermanos. Vamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, si nos los hermanos ayudan a ponerlo en la pantalla. En el versículo 8, del 7 vamos a leer. Santiago en este versículo 14 no está poniendo en tela de juicio la fe real salvadora, sino que está mencionando si alguno dice que tiene fe. En Efesios capítulo 2, el versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación, querido hermano, es por gracia. No tiene uno que hacer absolutamente nada para que venga esa salvación a tu vida, porque la fe es depositada en el corazón del hombre y el hombre confía en Dios, y viene la salvación y viene la gracia, y al final toda la obra y toda la gloria se la lleva a Dios, porque Él es el que hace todo en el hombre. Porque Dios pone el querer como el hacer, porque no es del que quiere, porque no es del que corre, sino es del que Dios tiene misericordia. Amén, hermanos. Porque muchas personas piensan, o algunas iglesias o algunos grupos piensan, hermanos, que el hombre tiene que contribuir alguna obra, algún estilo de vida para que venga esa salvación. Y no, hermanos. La palabra de Dios nos enseña que nosotros, antes de venir a Cristo, estamos muertos en nuestros pecados y delitos, hermanos. ¿Y un muerto qué puede hacer, hermano?
Suéltele una piedra a un muerto, ¿qué cree usted que va a hacer? Háblele a un muerto, ¿qué le va a contestar? Nada, ¿por qué? Porque no tiene vida. Entonces, una persona antes de venir a Cristo está muerto espiritualmente. Tiene que venir la obra, tiene que venir la gracia, tiene que venir esa fe al corazón del hombre, y entonces el hombre empieza a creer a la palabra de Dios, empieza a creer al mensaje, y entonces es como se le empieza a abrir el panorama a las cosas espirituales y empieza a darse cuenta de la realidad en la cual está viviendo. Empieza a darse cuenta que va rumbo al camino de la perdición, que va rumbo al camino de la condenación eterna, y es cuando empieza a tomar esas decisiones correctas que tiene que tomar por la influencia del Espíritu y la gracia de Dios que habla en Tito 2:11, porque la gracia del Señor se ha manifestado a todos los hombres, y esa gracia nos enseña a renunciar a las cosas impías y mundanas de este siglo y nos capacita para vivir sobria, justa y piadosamente. Amén, hermanos. Entonces vamos a leer el versículo 8 que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Si nos pones el versículo que sigue, hermanos, el 9 y el 10. No por obras, para que nadie se gloríe. Ahí está claro, el apóstol Pablo deja claro que el hombre no tiene que hacer ninguna obra para que el hombre no diga que yo camino, que yo vivo santamente, que yo vivo en paz y que yo puedo perdonar y que yo puedo hacer todas las cosas buenas porque yo contribuyo a la vida espiritual. No, hermanos, es por la obra de Dios, para que nadie se gloríe. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, hermanos. Esa fe que Dios deposita en el corazón del hombre nos lleva. Es más, volvamos a leerlo: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sí, querido hermano, antes de que usted viniera a la salvación de su alma, Dios ya tenía un propósito en su vida. Dios ya había preparado esas obras en las cuales cada uno de aquellos que creyese al Evangelio iba a caminar y andar por esas buenas obras. Entonces aquí concluimos, hermanos, que la fe bíblica, la fe que es depositada en el corazón del hombre, produce una obra o obras para andar en esas obras que Dios ha preparado, hermano. Amén, hermanos. Era muy importante aclarar este versículo, hermanos, para que nosotros nos quede claro que la salvación es por gracia, pero esa gracia que viene al corazón del hombre, esa fe que es depositada en el corazón del hombre, que es bíblica, te lleva a hacer obras. No que las personas se queden solamente, porque cuántas personas al día de hoy conocemos que creen en el Señor Jesús. Usted les pregunta: ¿crees en el Señor Jesús? Dicen: sí, el Señor es el Salvador, el Señor es el que murió por nosotros, el Señor es el que se entregó por nosotros, el Señor es... y exaltan el nombre de Cristo. Tienen la doctrina, tienen el mensaje, tienen la palabra, pero su vida refleja otra vida. Su vida no refleja la vida que es impartida por medio de esa fe, por haber confiado en el Señor Jesús. Esa fe no nos lleva una característica de una persona que dice que cree en el Señor Jesús, pero que su vida es continuamente pecaminosa. Ahora, yo quiero aclarar aquí, hermanos, que eso no quiere decir que el cristiano nunca va a pecar. El cristiano puede haber en ocasiones que puede pecar, y lo podemos ver a través de la Escritura. El apóstol Pedro fue un hombre que estuvo cerca del Señor Jesús y tuvo ese desliz al negar al Señor Jesús, mas sin embargo él se levanta y sigue caminando en la verdad. Pero no volvemos a ver a Pedro nuevamente continuar otra vez con situaciones complicadas. Más bien vemos que su vida fue creciendo, fue madurando, a tal grado que cuando nosotros leemos las cartas de Pedro, vemos un hombre totalmente transformado, un hombre totalmente que ha madurado, un hombre transformado en su carácter, hermano. Pero cuando una persona
Cuando una persona dice creer y que tiene esa fe y que puede estarse reuniendo constantemente en una iglesia, puede tener incluso meses, puede tener incluso años, pero su vida continuamente hay una el pecado está gobernando su corazón, si es de que la persona verifique si realmente está en esa fe verdadera, en esa fe real, hermanos. Porque lo que Santiago está mostrando a través de estos versículos es que había personas que habían sido confundidos en sus mentes. Unos habían ido a los extremos, habían creído del judaísmo al cristianismo y habían comprendido que era confiar en el Señor Jesús, pero de ahí se fueron al otro extremo, de que ya no era necesario hacer obras, ya no era necesario, como dice los versículos más abajo, ¿no? Si vamos a Santiago, hermanos, por favor. Estamos en el capítulo 2, versículo 14, versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Los está confrontando Santiago. O sea, esa fe que tú dices tener no está siendo esa fe real, esa fe que fue depositada en el corazón por Cristo, por Dios, porque esa fe te lleva a obrar, en un sentido de amor, de misericordia, de compasión. Incluso el apóstol Pablo nos los habla en Gálatas capítulo 2, hermanos, si nos los muestras, por favor. Gálatas capítulo 2, versículo 8. En el 7, hermano, ¿es el 7? Antes, por el contrario, como vieron que no, hermano, anoté mal mi versículo. Permíteme. Ok, es en Romanos, hermanos. Romanos capítulo 2, versículos 6 al 11. Dice: ¿cómo es importante, hermanos, que nosotros tengamos presente que es cierto que Dios, somos perdonados, somos regenerados por la fe, por la confianza, pero esa fe nos va a llevar a producir obras? Hace un rato le saqué un pasaje donde Pablo no se contradice a lo que Santiago está mencionando, porque Pablo también menciona en este pasaje, dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Versículo 27. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Ahí el apóstol Pablo nos está enseñando que también Dios va a juzgar a los hombres por sus obras. No porque las obras sean lo que les va a dar entrada al cielo o no, sino porque esa fe real bíblica produce esas obras. Hermano, y uno de los pasajes contundentes acerca de que la fe bíblica tiene realmente esas obras es en el Evangelio de Mateo capítulo 7. Hay muchos, hermanos, mas sin embargo solamente sacaremos algunos donde el Señor Jesús nos muestra, aquí en el Evangelio de Mateo capítulo 7, en el versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declaré: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué palabras, hermanos? Aquellos hombres le están diciendo, el Señor Jesús dice: en aquel día muchos van a decir: Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro, echamos fuera demonios, sanamos enfermos, profetizamos. A lo cual el Señor Jesús les va a decir, dice: nunca os conocí. ¿Por qué, hermanos? Porque no tenían esa fe bíblica realmente en sus corazones. Ellos pensaban que por hacer obras eran suficientes para entrar al reino de los cielos, a lo cual el Señor Jesús reprueba ese tipo de vida, hermanos, porque las obras van a ser hechas mediante la fe que Dios ha puesto en el corazón del hombre. Qué importante, hermanos, es que nosotros, la fe que Dios ha puesto en nuestro corazón, va a producir esas obras. A ver, hermanos, cuando usted va y le predica a alguna persona, ¿por qué le predica a usted? ¿Por qué le comparte el evangelio? Cuando el Señor Jesús, antes que ascendiera al cielo, juntó a los discípulos, ahí en el evangelio de Mateo, y le dijo: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos. ¿A qué los estaba llevando el Señor Jesús a los discípulos? A que miraran el poder, miraran la autoridad, miraran que Él tenía toda la autoridad en el cielo y en la tierra, y entonces ellos fueran e hicieran. Que confiaran primeramente en el poder de Dios, que pusieran su confianza en aquel que le fue dada toda la autoridad, y entonces en esa confianza voy y predico el evangelio, porque las palabras que voy a hablar, porque el evangelio que voy a hablar no es mío, sino es de Jesucristo. Y el evangelio, como decía y dijo Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Voy y le predico a la persona porque sé que el evangelio tiene poder para salvación. Pero ¿cuál era la problemática de los fariseos y de los escribas? ¿Por qué se hallaron reprobados ante el evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Porque ellos hacían y decían: ahora sí Dios bendice, yo ya hice esto, yo ya hice el otro, ahora bendice. Y no, hermano, la fe bíblica te lleva primeramente a confiar en Dios y decir: yo creo que Dios y su palabra y su mensaje pueden transformar, pueden cambiar, pueden restaurar y traer salvación a esa familia, a ese matrimonio, y por esa razón voy y lo hago. Pero si nosotros tomamos la actitud de decir: voy, comparto y le digo, y luego doblo mis rodillas y digo: Señor, ahora ven y bendice lo que fui a hablar, no, hermano. Es confiar primeramente en el Señor Jesús, confiar y creer que su palabra, que su evangelio es poderoso y que trae salvación, y entonces yo por eso lo hago. Hermanos, la fe bíblica siempre nos va a llevar a una obediencia, a una obediencia. Por eso cuando el Señor Jesús predica el evangelio, dice que empieza su ministerio. Él dice que cuando el Señor Jesús empieza su ministerio a predicar, dice: arrepentíos y creer en el evangelio, la obediencia. Le fue predicado el evangelio, vino la fe por el oír la palabra de Dios, y el fruto, la obra es: dejo de hacer lo que la palabra está descalificando en mi vida. Cuando una persona, y vamos a ver unos ejemplos más adelante, cómo es que Santiago pone dos ejemplos de Abraham y de Rahab. Utiliza dos ejemplos de cómo Abraham fue justificado no tan solo por su fe, sino que las obras que él hizo perfeccionaron esa fe, y por lo cual fue justificado. Porque si Abraham no hubiera hecho las obras, que era de llevar a su hijo y sacrificarlo, no hubiera sido justificado, porque no hubiera obedecido a la voz de Dios. Pero tuvo que hacer una obra, y esa obra fue bendecida, y es como fue justificado.
Ok. Ya aclaré con este versículo, hermanos, que el versículo de Pablo, que Pablo no se está contradiciendo con lo que Santiago está diciendo. Ahora sí vamos a Gálatas, hermanos. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Lo que está dando a entender Pablo es que los de la circuncisión, incircuncisión era un hombre que creía en Dios y un hombre que no creía en Dios. Y él decía, al final, o sea, no vale. Lo que vale, lo que importa, lo que es y lo que glorifica a Dios y lo que es válido ante los ojos de Dios, dice que es la fe que obra por el amor. La fe te va a llevar a hacer cosas, obras, misericordia, tener compasión, visitar a los enfermos, ayudar al necesitado. Porque lo que decía Santiago, ¿de qué te sirve si dices tener fe y ves a tu hermano que está necesitado y llega a ti con una angustia, con un quebranto, exponiéndote su situación, y tú le dices, hey, Dios te bendiga, Dios te ayude, y lo envías sin el sustento necesario para el cuerpo? ¿De qué te sirve? Lo que Santiago está diciendo, esa fe que tienes no es bíblica, no es la fe que glorifica a Dios, no es la fe que te va a llevar a la vida eterna. Vamos a ver los ejemplos que Santiago utiliza ahí en Santiago, hermanos. Si me acompañan nuevamente, por favor. ¿Cómo es que Santiago utiliza dos ejemplos, hermanos, de un hombre que glorificó abundantemente la vida de Dios, y de una mujer que no era del pueblo de Dios, mas sin embargo nos deja ver cómo actuó, cómo creyó y actuó? Es creer y actuar, no es solamente decir yo creo y ya. Soy hijo de Dios, soy un cristiano, no falto a la iglesia, doy mi diezmo, doy mi ofrenda, pero no hago alguna obra, un bien para las personas. ¿Hay alguna necesidad? Bueno, que vaya el hermano, el pastor, que vaya el hermano anciano, que vaya la otra hermana. Yo ya estoy ocupado en mis cosas. No, hermanos. La fe verdadera obra en amor. Te lleva a hacer misericordia, te lleva a tener compasión, te lleva a extender la mano al necesitado, te lleva a ayudar. Hermano, no es otra cosa más que el carácter de Cristo que está siendo formado en el corazón del hijo, del discípulo. Dice en el capítulo 2, versículo 20. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. No tan solo fue justificado, sino que se ganó el título, hermano, y fue llamado amigo de Dios. Hermano, esa palabra amigo de Dios, ¿cuántos de los que hemos creído al Evangelio hemos sido justificados? ¿Hemos sido
perdonados, pero ¿cuántos de nosotros nos hemos hecho amigos de Dios? Ese quizá otro tema, hermano, en el cual se puede profundizar. Pero bueno, vemos que aquí Santiago les está mostrando a su audiencia, a quien está dirigiendo la carta, y les está mostrando que Abraham, siendo un hombre que fue un hombre llamado el padre de la fe, él le dice, Abraham tuvo que hacer obras. Abraham tuvo que ejercer algunas obras para que esa fe pueda ser válida, para que pudiese ser válida ante los ojos de Dios. Porque Abraham oyó la voz. Abraham, deseo que pongas en el altar a tu hijo. Y Abraham dijo, Señor, tú has prometido que me vas a dar una descendencia sobre mi hijo. ¿Qué va a pasar? Pero la palabra dice que Abraham tenía la confianza de que Dios, ¿qué? Podía resucitarlo. Oh, qué confianza, hermano. Y en esa confianza él obedece. Y él quizá dijo, Señor, como ser humano, ¿cuántos pensamientos pudo haber tenido Abraham? Como ser humano, pensando carnalmente, es mi hijo, es el único, Dios me lo prometió, ahora me lo va a quitar, pero hizo a un lado su emoción, su sentimiento, y se guió por el principio de la palabra, por la confianza en Dios. Señor, yo creo, y en esa fe que yo tengo hacia ti, yo creo que tú también vas a cumplir tus propósitos en mi vida, en lo que tú has dicho y has prometido para conmigo. Entonces yo voy y lo hago, y tú vas a obrar. Voy, subo, preparo el altar, y hizo obras. Imagínense cómo la audiencia de Santiago ha de haber tomado cuando Santiago les muestra este ejemplo y les muestra esta verdad. Ellos habrán quedado helados, han dicho, sí es cierto. Abraham tuvo que hacer obras para que esa fe pudiera ser válida y pudiera ser perfeccionada, y Dios pudiera traer esa bendición no tan solo a él, sino a todos aquellos que hasta el día de hoy hemos creído a la palabra y al evangelio. El otro ejemplo que pone Santiago es en el versículo 25, hermanos. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Rahab, hermanos, como te decía yo, era una mujer que no era del pueblo de Dios. Era una mujer, incluso se le da el título de ramera. Era una mujer que se dedicaba a vender su cuerpo para poder obtener entradas. Entonces, hermanos, ¿pero qué sucedió con esta mujer? ¿Por qué se le pone de ejemplo? Por algo muy sencillo, hermanos. No es que ella haya puesto la obra primero por delante. Si vamos a Josué capítulo 2 versículo 8, hermanos, por favor. Josué capítulo 2 versículo 8 al 14. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar. Ahí donde empieza, hermanos, es importante ver este versículo. Es donde Rahab tiene esa confianza en los hechos que ha oído de Dios, que han sucedido, que han acontecido, y ella tiene claro y tiene presente, y dice que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y los que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura.
y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que librarás nuestras vidas de la muerte. Hermanos, ¿por qué esta mujer obró? Porque dijo, voy a obrar y para que Dios pueda bendecir. No, ella tenía el temor, ella había escuchado, ella confiaba en los acontecimientos que habían sucedido y dijo, con este Dios y estos hombres que fueron enviados, de ese Dios no se juega. De tal manera que dice que al escuchar lo que ellos tenían presente, lo que Dios había hecho, los acontecimientos, las hazañas que Dios había hecho, que el corazón de ellos desmayó, de tal manera que no hubo más aliento en ellos. Y ella, creyendo eso, dijo, por favor, ahora que acontezca todo esto, que Dios va a tomar la tierra y se las va a dar a su pueblo, tengan misericordia, por favor, de nosotros. Y es una mujer que Santiago toma como ejemplo para mostrarnos que esa fe verdadera te lleva a hacer obras. No te lleva a estar estático. La fe bíblica, querido hermano, es una fe viva. No es una fe muerta que se queda estática. El cristiano no puede decir creo en el evangelio y se mantiene en esa posición. No, actúa, camina, busca la santidad, busca la rectitud, busca la misericordia, busca la compasión. Lo que dice Pedro, añadir conocimiento, añadir virtud, está en ese caminar, está en ese crecimiento, está en esa madurez. ¿Por qué? Porque la fe es una fe viva. Hermano, otro ejemplo que tenemos es, por ejemplo, el Evangelio de Juan, que habla acerca de yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, hermanos. Dice la palabra, el que permanece en mí va a llevar mucho fruto, pero el que no permanece, dice que es quitado y será echado y será quemado, hermanos. O sea, el que lleva fruto, hermano, dice que está caminando en esa fe, en esa confianza, y su vida crece, su vida madura, su vida produce fruto, hace obras. Hermano, dice la palabra, el Evangelio también, el Señor Jesús nos enseña, dice, y verán nuestras buenas obras y glorificarán a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuántos de los que estamos presentes, hermanos, hemos tenido la oportunidad de escuchar con nuestros propios ojos, ya sea de tu persona o ya sea de algún hermano, de algún discípulo, que has escuchado que hay personas que lo ven a hacer alguna obra, ya sea de misericordia, ya sea de compasión, de ayudar a un necesitado, o ya sea de darle el alimento a una persona que está pasando escasez, y la persona que no conoce a Dios ve a tal hombre, a tal mujer, dice, realmente yo creo que sí existe a Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos sido testigos de esas palabras? Porque ven las buenas obras y glorifican al Padre que está en los cielos. Pero cuando una persona se mantiene estática y solamente dice yo creo en el Señor Jesús, pero no se le ve una vida de estar obrando en misericordia, en compasión, en buscar la rectitud, la santidad, el estar viviendo una vida que se esté asemejando más constantemente a Cristo Jesús, estamos hablando que esa persona necesita pensar, necesita meditar si está caminando en esa fe realmente bíblica. O cuando una persona dice creer en el Señor Jesús y puede estar viniendo a la iglesia, puede estar llevando años, puede estar teniendo mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero lleva una vida constantemente pecaminosa, hermano, es de pensar que la persona necesita sentar y meditar si está caminando en esa fe bíblica realmente. Porque de otra manera puede estar siendo engañado en sus pensamientos, puede estar pensando que está caminando en esa fe verdadera, y no sea que al final, como decía el Señor Jesús, que le vamos a decir, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro, y escucharemos la voz de aquel que va a decir, nunca os conocí. Ok, vimos dos ejemplos que Santiago utiliza para mostrar que la fe realmente bíblica produce obras, hermanos. Estoy checando mi tiempo, hermano, para no pasarme más del que tengo que ocupar. Ya vimos los dos ejemplos de cómo Santiago los utiliza para mostrarnos. Hermanos,
Si nosotros tomamos la palabra como hemos visto a través de las enseñanzas, con mansedumbre, de verdad que no es complicado entender estos versículos de las Escrituras. Nos queda claro que la fe, que la salvación es por gracia totalmente. No tenemos que hacer alguna obra, no tenemos que contribuir con alguna obra para que venga la salvación a nuestras vidas. No, Dios hace todo en el hombre. Dios pone esa confianza para creer y esa fe nos lleva a obrar, nos lleva a arrepentirnos, nos lleva a mirar el panorama espiritual, nos lleva a mirar nuestra condición espiritual, y es cuando nosotros empezamos a reconocer el señorío y la autoridad y el valor de la palabra y del evangelio. Y entonces cuando viene la salvación a nuestras vidas. Pero Dios es el que pone todo. Ya nos quedó claro que la salvación es por gracia, pero esa fe nos lleva a obrar, a hacer obras. No nos quedamos estáticos, no es una obra muerta, no es una fe muerta, sino que es una fe viva que produce frutos, que produce obras. Un ejemplo, hermanos, de personas que cuando ellos recibieron la palabra tuvieron que hacer obras. Ya vimos a Abraham, un personaje que era del pueblo de Dios, un personaje que estaba caminando en la dirección de Dios, y también vimos a un personaje, Rahab, que no era del pueblo de Dios, que estaba en esa búsqueda. Le vino el temor, escuchó los acontecimientos, escuchó las hazañas, creyó, Dios le permitió creer, y en base a eso obra para tener misericordia para con los hombres que fueron enviados para espiar esa tierra. Ahora yo quisiera usar uno o dos ejemplos de personas, de cómo cuando en el momento que ellos se les concedido creer en Cristo Jesús, ellos usan una palabra y dicen: ¿qué haré, Señor? E inmediatamente podemos pensar: el hombre quiere hacer obras. No, sino que viene esa confianza en Cristo Jesús, y de ahí en automático viene el: ¿qué voy a hacer, Señor? Me pongo a tu disposición, me pongo a tu orden, tú dime qué es lo que tengo que hacer. Y es un ejemplo que lo tenemos muy claro y muy presente en Hechos capítulo 9, precisamente es del apóstol Pablo, hermanos. En Hechos capítulo 9, del versículo 4 al 6. Y cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hermano, vemos una fe que este hombre cree. Cuando Dios lo llama, Señor Jesús se le aparece, lo llama, inmediatamente dice: Señor, ¿qué hago? No es que ahora voy a hacer para que venga la salvación, no. Él fue alumbrado cuando el Señor le habla, y de ahí inmediatamente esa fe lo lleva a actuar. Estamos hablando aquí a una persona que aún está en ese trato de Dios hacia la vida del apóstol Pablo. Aún no había una conversión todavía. Eso lo quiero aplicar, hermanos, a la parte de nosotros que estamos aquí presentes. Ya hemos visto que la prédica la he basado en parte a los hermanos, a los que hemos creído al evangelio, de que podamos nosotros tener claro, hermanos, que la fe bíblica siempre te va a llevar a obrar. Y de verdad, hermanos, que vemos con la ayuda de Dios, que vemos una iglesia no como quizá nuestros ojos quisieran verla, una iglesia crecida, una iglesia madura. Creo que el Señor a su tiempo lo dará con la palabra, con el mensaje y la guianza que Dios permita traer a su iglesia. Pero hemos visto, hermanos, cómo a través de las necesidades que se han presentado actualmente, con hermanos con necesidades, con situaciones difíciles, hemos visto cómo la iglesia ha respondido, hermanos, ante las necesidades, hermanos. Y de verdad podemos ver que Dios está haciendo la obra en el corazón de la iglesia, hermanos. Pero es importante que esa fe la mantengamos viva, hermanos. No la mantengamos que se esté apagando por tantas cosas que ahora el mundo puede venir y puede opacar la visión que Dios pueda estar trayendo a su iglesia, a la familia, al padre, a la madre, a los jóvenes. Hermanos, es importante que tengamos presente que esa fe siempre va a producir obras.
en nuestro caminar y en nuestro andar. Ahora quisiera yo aplicarlo brevemente. Aquellas personas que han escuchado el Evangelio, que han escuchado la palabra de Dios y que no has atendido al llamado de Dios, y que quizá te has quedado solamente en un pensamiento de decir: sí, es cierto, la palabra de Dios descalifica mi vida, la palabra de Dios, el Evangelio desaprueba mi caminar, mi andar, y sí es cierto, y apruebas que la palabra de Dios y la ley de Dios es buena, es santa y es justa. Mas sin embargo, no ha habido un cambio, no ha habido una transformación en tu vida. Y no porque usted tenga que hacer la transformación, sino que pueda usted ser obediente a esa fe que Dios ha depositado en su corazón. Porque con el hecho de que usted escuche la palabra de Dios, con el hecho de que usted escuche el mensaje de Dios, déjeme decirle que la misma palabra, el mismo mensaje le imparte esa fe. Como dice la palabra, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Si usted está aquí, no es, yo creo y tengo la certeza que no está aquí porque no tiene usted a ningún otro lugar donde ir más que aquí, no. Si usted está aquí es porque tiene esa confianza en que Dios le va a hablar, de que usted quiere cambiar su manera de vivir. Pero ¿por qué al día de hoy se mantiene usted en esa posición? ¿Por qué sabe usted que hay pecados en su vida? ¿Por qué sabe usted que hay cosas que tiene que arreglar en su vida y no las ha arreglado? ¿Por qué? Porque no ha querido usted poner por obra la palabra de Dios. Porque no ha querido hacer la obra que Dios le está marcando. Y aclaro, y no es que la obra sea la que lo va a llevar a ser salvo, no, sino por cuanto la fe que Dios ha depositado en su corazón, esa fe lo está impulsando a que deje usted de vivir la vida que usted está llevando. Y es por eso que al día de hoy se mantiene usted así. Y no puede usted venir a disfrutar de la gracia de Dios. No puede usted venir a disfrutar de la paz de Dios. Si tan solo usted pudiera disfrutar un poquito de lo que es la paz de Dios, el entrar en paz con Dios, no se imagina usted el día que usted entre a esa parte espiritual, en esa paz con Dios, en esa armonía con Dios, de algo se va a usted a arrepentir, de no haber tomado esa decisión desde tiempo atrás. Porque estar con Cristo, dice la palabra, que es plenitud de gozo. Aquí Pablo, él dice: Señor, ¿qué haré? Dice lo siguiente: ¿qué quieres que haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pablo, Saulo, tienes que ser obediente a lo que se te tiene que decir. Hermanos, es lo mismo lo que pasa cuando el cristiano es transformado. Dios nos da indicaciones, Dios nos da instrucciones que tenemos que hacer. Y esas son las obras que tenemos que hacer. Las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, caminésemos en ellas. Y de esa manera se pueda distinguir el que tiene una fe bíblica y el que tiene una fe muerta que no produce el resultado que tiene que producir. Vamos a ver un ejemplo de un personaje igual que creyó estar en la fe correcta, pero sus obras lo descalificaron. Sus obras no eran las correctas, no eran lo que produce la fe bíblica. Y también lo vemos ahí mismo en Hechos capítulo 8, hermanos. En el versículo 9 dice: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe,
que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían. Estaba atónito. Fíjate este personaje, hermano. Este personaje hacía magia y tenía mucho poder, de tal manera que engañaba a muchas personas, de tal manera que decía, oh, ese es el poder de Dios. Pero cuando escucharon a Felipe, que anunciaba el evangelio, que es poder de Dios para salvación, que es el que descubre el engaño, que deja a un lado la mentira y permanece la verdad, que hace a un lado las tinieblas y viene la luz, este hombre también llegó a creer en el evangelio, entre comillas. Y a los ojos de Pedro pasó como un discípulo, a tal grado que lo bautizó. Pero si vamos al versículo 14, vamos a ver sus obras de este hombre. ¿Cuáles fueron? En el versículo 14 dice: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Hermanos, ¿qué obras de Simón? La obra de una persona que ha creído en el evangelio, al ver cómo los apóstoles imponen las manos sobre los hombres y viene el Espíritu sobre los discípulos y viene la gloria, viene la gracia. Hermanos, no hay. ¿Qué haría usted al ver cómo Dios está derramando en el corazón de los hermanos? ¿Qué haría usted? ¿Cuál sería su obra? ¿Cuál sería su acción? ¿Envidia? Decir: yo quiero tener ese poder que el hermano, el pastor, el anciano, el diácono tiene, para cuando impone las manos los hombres sanan, viene el Espíritu, pone la palabra de ciencia. Yo quiero ser como él. No, hermano. La actitud de una persona que ha confiado en el Señor Jesús y tiene esa confianza bíblica, su acción va a ser decir: Señor, gracias que me permites ver tu gloria. Oh Dios, llena el corazón de mis hermanos. Oh Señor, derrama de tu gracia una humillación, una sencillez, una humildad. Pero este hombre, su obra, ¿cuál fue? Oh, yo quiero ese poder. Sus obras lo descalificaron. Inmediatamente el apóstol Pedro no necesitó como una oración de intercesión o meterse en 3 ayunos para discernir su condición. No, sus mismas acciones, sus mismas obras descalificaron, sus mismas palabras descalificaron su supuesto cristianismo, porque su vida no era agradable ante los ojos de Dios. Entonces, hermanos, vemos cómo a través de la palabra nos muestra que la fe bíblica te va a llevar a obrar y andar en esas obras que Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Sí, hermanos, cuando Dios te escogió, cuando Dios pensó en ti, Él ya había preparado esas obras para que anduvieses en ellas. Dios, cuando llama al hombre, lo llama con un propósito, y ese propósito Dios lo cumple en ese andar, en ese caminar, y lo empieza a perfeccionar, y lo empieza a capacitar. Por eso cuando el Señor Jesús, antes de que venga la promesa del Espíritu Santo, y le dice a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén, quédense, van a recibir poder, y entonces van a ir y van a ser testigos del evangelio, de la verdad, de la palabra, y entonces van a recibir y van a hacer, porque van con mi respaldo, van con el Espíritu, y Él los va a impulsar a hacer las obras que yo deseo que se hagan. Hermano, cuando Dios pone en tu corazón de ir a predicarle a una persona, no eres tú, hermano, no eres tú porque eres muy espiritual, no, es el Espíritu que impulsa, que está en ti.
te impulsa a que vayas a predicarle a tal persona, que vayas a hablarles del Evangelio, que le hables en tal dirección. Porque esas son las obras a las cuales son llamados los hijos de Dios. Es las obras que producen la fe verdadera. Hermanos, yo termino con estos pasajes y espero que te haya sido de ayuda, te haya sido de bendición. Quiero recalcar, hermanos, que nos quede claro que la salvación es por gracia, no es por obras. Mas sin embargo, esa gracia que viene a nuestras vidas, en esa fe real bíblica, te va a impulsar a hacer obras, tomando el ejemplo de Abraham, tomando el ejemplo de Rahab y tomando el ejemplo de muchos personajes de la palabra de Dios que nos muestra cómo la fe viva en Cristo Jesús te lleva a producir obras. No te quedas estático. No puedes decir yo creo en Dios y yo oro a Dios y yo leo a Dios, sí, pero nunca visitas a un enfermo, nunca te compadeces por el necesitado, nunca buscas el guardarte del pecado, no buscas el buscar la santidad, no buscas esas y andas en ese caminar, en ese andar, en esas obras. Hermano, es bueno pensar si estamos en esa fe correcta, hermanos. Yo creo que Dios ha hecho una obra maravillosa en su iglesia y Dios ha dado testimonio, no tan solo de un mes, de un año, sino de varios años, de que Dios ha traído esa salvación al corazón de los que hemos creído en el Señor Jesús. Pero hermano, que esa fe no se apague, que esa fe no se oscurezca ante esta situación que estamos viviendo, sino más bien tengamos esa fe en Dios, de que Dios va a hacer muchas cosas. Dios quiere derramar de su espíritu, Dios quiere traer revelación de su palabra, Dios quiere traer dirección a nuestras vidas, y en esa dirección Él quiere que andemos. Hermanos, ¿cuánta gente necesitada hay el día de hoy? ¿Sabes cuánta gente hoy está en depresión? ¿Sabes cuánta gente está sumergida por esta situación que estamos viviendo? Hermanos, si a veces como cristianos en estos momentos, por momentos nos entra la duda, por momentos se nos pone como neblina el panorama y nos mueve el tapete la situación. Imagínate, hermano, a los que no tienen una esperanza. La semana pasada invitaron a ver a una persona que está en depresión por la situación que está viviendo. No quiere comer, no quiere tomar agua, no puede dormir, en una condición mal. Y hermano, lo único que puede uno decirle es mostrarles el Evangelio, la palabra, y decirles que hay un propósito para con su vida, que Dios tiene misericordia, que Dios ha pensado en ella, que no es el propósito de Dios que ella esté en esa condición, sino el propósito de Dios es que ella venga a la salvación y venga al conocimiento. Pero así como esa persona, hermano, seguramente tú conoces a muchas. Si tienes la oportunidad, visítalos. Hay hermanos enfermos, si tienes la oportunidad, visítalos. Si no puedes, no los visites, hermano. Entonces, hermanos, estamos viviendo un tiempo muy difícil, que es donde debe salir la fe a relucir, hermanos. La fe que hemos creído en el Señor Jesús tiene que venir a salir, hermano, tiene que producir ese resultado. Y de esa manera verán vuestras buenas obras, y dice la palabra, y glorificarán a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por cada persona que tú has traído. Dios, ayúdanos a caminar en esa buena voluntad y perfecta y agradable que es tu voluntad, Señor. Que esa fe que tú has puesto en nuestros corazones no tan solo nos lleve a creer, a confiar, a ser restaurados y perdonados, sino a andar en esas obras que tú has preparado desde antemano, Señor. Enséñanos a ser de un corazón misericordioso, compasivo, y no seamos como aquella audiencia, Señor, que Santiago está reprobando esa fe, que si ve al hermano con necesidad, si ve al hermano en desnudez, no tenga esa fe verdadera, Señor, para ayudarlo, apoyarlo y para hacer misericordia, Señor. Guárdanos de lo que dice tu palabra en el Evangelio de Mateo, Señor, que en aquel día algunos les dirás:
apartaos de mí, al fuego de mí, hacedores de maldad, y a otros les dirás, venid benditos de mi Padre. Señor, ayúdanos a tener ese corazón, Señor. Te lo pedimos y te agradecemos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Yo termino aquí con la palabra. Le damos el micrófono a nuestro hermano Ezequiel. Solo quiero aprovechar, hermanos, de comentarles que como iglesia, como familias, y aún no tanto como iglesia, sino que también familias que asisten a esta congregación, han estado pasando por necesidades, escasez económica, algunos están enfermos por la situación que estamos viviendo, algunos no están trabajando, y bueno, hemos estado viendo la forma de estarlos sustentándoles con algo, con alguna despensa, con algún poco de efectivo. Y la verdad que son muchas necesidades, hermanos. Entonces queremos hacer la invitación extensa, no tan solo a la iglesia, sino a la congregación en general, que si en sus posibilidades está en apoyar, ya sea con especie o ya sea en efectivo, bien recibidos para estar siendo de bendición a las familias que están pasando esa escasez, hermanos. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Nos goza escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios es perfecta, justa. Mientras estaba ahí sentado escuchando la palabra, hermanos, me venía el ejemplo de Rahab. Rahab tuvo fe, fue salva de la destrucción, fue salva de su espíritu, en su alma, a tal grado que Rahab tuvo una transformación. Dice la Escritura que se fue con el pueblo de Dios, dejando a su pueblo lleno de pecado. Ese pueblo que ya estaba en destrucción y condenado a morir. Y ella, al empezar a caminar con el pueblo de Dios, hasta se casó con un hijo de Dios llamado Salmón y tuvo a su hijo Boz. Y Boz fue de la ascendencia de David. Y de David nació Jesús. Cuando nosotros comprendemos que si ya la fe vino a tu corazón, creemos que por gracia sois salvos, dice la Escritura. Pero hay algunos aquí tal vez que siguen en sus pecados. Hay algunos aquí tal vez que siguen en esa oscuridad y no han hecho el paso de Rahab, dar un paso de andar con el pueblo de Dios. Siguen, llamemos así, en una vida tibia, en una vida indecisa. Yo no quiero pasar desapercibido el que tú hayas venido a sentarte en este lugar. Yo he visto la muerte de cerca, tal vez, más bien en mi persona lo he visto algunas veces, en estos tiempos no, pero lo he visto en otras personas. Y yo no quisiera dejar esta oportunidad. En la mañana nosotros orábamos y le decíamos, Dios, no sabemos si vamos a seguir viendo a las personas que asisten a este lugar. No sabemos cómo les vaya a ir. Pero lo que sí entendí en esta mañana, hermanos, es que debemos dar un paso decisivo como Rahab. Hacernos al lado del pueblo de Dios. Si Él por algo te trajo aquí, yo te invito. No estoy apelando ni a los sentimientos, ni a tus razonamientos, estoy apelando a la gracia de Dios. Y si tú en esta mañana estás decidido a dar el paso y hacerte del lado del pueblo de Dios, Rahab tuvo que dejar a su pueblo lleno de pecado y de destrucción. Tal vez tú tengas que dejar amigos, tal vez tengas que dejar esos malos hábitos de maldad, de pecado. ¿Quién sabe qué tengas que dejar? Porque a eso se le llama arrepentimiento, dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien, y entonces vendrán las obras. Yo no sé si tú vayas a vivir. Yo he oído que niños, jóvenes y todo tipo de personas mueren, y no por eso que estén muriendo, porque tarde que temprano vamos a morir todos los que estamos aquí.
vamos a dejar de ser. Pero creo que este es el día que hizo Jehová para que tú le glorifiques con tu vida. Y una manera de glorificar es tomar la decisión de estar con Él. Tal vez tú no te sientas capacitado para hacerlo ahorita. Tal vez el otro domingo, tal vez el otro domingo, tal vez el otro domingo. Pero si tú crees que estás aquí y tienes fe y estás dispuesto a dejar el pecado, arrepiéntete y pon tu fe en Cristo. Y yo voy a hacer un sencillo llamado así. No estoy apelando a los sentimientos, ni a la música, ni al razonamiento, solo a la gracia de Dios. Y si tú crees en la gracia de Dios, crees en el amor de Dios, crees en el Espíritu Santo, que Él tiene todo el poder, pásale aquí y dile: Señor, quiero ponerme a tu disposición, quiero entregar mi vida a ti. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Ya no quiero más andar más o menos, quiero decidirme a estar contigo. ¿Alguien de aquí lo quiere hacer? Que no te dé pena, tenemos que ser valientes, como este hombre que estaba en agonía. Fue valiente, ya se lo llevaban a intubar y dijo: no me lleven. Si muero, para el Señor muero, y si vivo, para el Señor vivo. ¿Alguien de aquí está dispuesto a hacer ese paso de fe, a ser valiente? Que no te aflija tu pareja, que no te aflija tu familia, que no te aflija tus amigos. Tienes que abandonar todo eso. Pásale aquí. Vamos a hacer una oración, hermanos. Le voy a pedir al hermano Josué que adore al Señor. Pásale aquí, hermano, amigo que nos acompañas. No quiero que te vayas igual. Ahorita estamos orando por las personas que deciden dejar sus maldades y sus pecados y hacer un paso de fe para Dios. Ok. Luego vamos a invitar a otras personas que tienen necesidades, que Dios les ministre. Pero luego, ahorita nada más pasen los que quieren tener una vida decidida para Cristo. Yo sé que yo no voy a hacer la obra, ni los pastores, nadie va a hacer la obra. Es el Espíritu Santo quien está haciendo la obra. Es el Espíritu Santo que está permitiendo que tú tengas fe. Y esa fe te traiga a tener obras. Como Rahab tuvo obras. Ella tuvo fe, dejó su pueblo, dejó su pueblo pecaminoso, su vida de ramera, y entonces vino a Cristo, vino a la fe, porque Cristo ya estaba desde antes de la fundación del mundo, y ella creyó y se hizo del pueblo de Dios. Y cuando ella se hizo de parte del pueblo de Dios, entonces el Espíritu Santo empezó a orar en ella. Y el Espíritu Santo sabía que ella iba a ser parte del linaje del Salvador del mundo. ¿Qué sé yo? ¿Qué sabes tú de lo que va a pasar en tu vida? Tú has honrado a Dios y has glorificado a Dios pasándole aquí ese acto de fe. Dile: Señor, si vivo para ti, yo quiero vivir. Y si muero para ti, yo quiero morir. Quiero un día estar contigo. Quiero estar con la certeza de que tú dijiste: benditos de mi Padre, venid a mí. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me cubriste. Estuve en la cárcel y me visitasteis. Estuve enfermo y me visitasteis. Esas son las obras para glorificar a Dios. Ya el pecado se quedó atrás. Ahora vamos a buscar la santidad y las obras conforme el Espíritu, con el poder de Dios. Y dice la Escritura: recibiréis poder y me seréis testigos. Y en esta hora yo creo que ustedes van a recibir el poder para ser testigos. Yo no conozco tus nombres, ni te voy a ver con frecuencia, pero tus obras van a testificar que eres del pueblo de Dios. Aquí hay 8 personas que han decidido, como Rahab, dar un paso al frente. Decirle: Señor, yo quiero ser de tu pueblo. Ahora voy a pedir a las personas que estén batallando con su salud,
o que tengan una necesidad de ver un milagro de Dios en la vida de ciertos amigos, hermanos o familiares, o en tu vida propia, ponte en la fila allá atrás, aquí, después de esta fila que están adelante, ponte atrás y dile: Señor, yo en fe creo que tú eres Dios Todopoderoso. Yo en fe creo que tú eres Dios Todopoderoso, y por eso he venido a glorificar tu nombre, y yo confío en ti, que tú vas a hacer la obra completa. Tú me vas a dar la valentía, tú me vas a dar el poder, Señor, para vencer las pruebas y dificultades, porque tu palabra dice que los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán, volarán con poder como el águila, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Señor, nosotros esperamos en ti, somos de tu pueblo y queremos estar contigo. Creemos que por gracia tú nos salvas, por gracia tú nos bendices desde el cielo, y descansamos en ti. Tú dijiste: venid a mí los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Gracias por todo ello, Señor. Congregación, ore por los que hicieron la decisión de ser parte del pueblo de Dios. Congregación, ore por los que tienen necesidades. Vamos a tener un momento de reflexión en un canto. El hermano José va a entonar un canto y vamos a decirle a Dios: yo te necesito. Mira, mi fe tal vez sea muy pequeña, pero tú dijiste que si mi fe fuera como un grano de mostaza, esa es la que te agrada a ti, Señor. Y en esta mañana nos gozamos al saber que hay personas que tienen fe. En el mundo se ha acabado la fe, el amor, pero en este lugar donde se invoca tu nombre, y en las familias que tienen temor de tu nombre, hay fe, hay amor. Y aquí estamos, Señor, queriéndote agradar a ti. Bendito seas, Jesús. Yo quiero estar cerca de ti, Señor. Quiero sentirte junto a mí. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Quiero vivir solo por ti. Yo quiero estar cerca de ti, Señor. Quiero sentirte junto a mí. Descansa en el Señor, descansa en el Señor. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Quiero vivir solo por ti. Dame poder para vivir. Dame poder para vencer. Dame poder. Dame poder, dame poder. Dame poder para vivir. Díceselo al Señor. Dame poder para vencer. Dame Él es fiel.
correr esta carrera. Como aquellos que caminaron y se sostuvieron, como viendo al invisible, yo pongo mi mirada en Jesús. Como aquellos que por la fe alcanzaron la promesa, yo quiero correr esta carrera. Como aquellos que caminaron y se sostuvieron, como viendo al invisible, hoy pongo mi mirada en Jesús. Gracias, Señor, porque hoy han puesto estas personas, 8 personas han puesto su mirada delante de ti. Ellos han creído que tú eres el Señor, que tú eres Dios eterno. Ellos están dispuestos a dejar sus maldades, sus pecados. Y gracias, Padre, porque esa pequeña fe tú la vas a hacer crecer y los vas a perfeccionar en obras, en santidad, Señor. Que vengan a ser parte de tu pueblo. Tú tienes planes para ellos. Y Padre, a los que están sufriendo tribulación, a los que están sufriendo pruebas, enfermedades, dificultades, tú les vas a dar las fuerzas, Padre, porque tú eres fiel, porque tú eres sanador, porque tú eres el dador de la vida, como aquellos que por la fe alcanzaron la promesa. Te alabamos, Señor. Los que por la fe alcanzaron la promesa. Tú das fortaleza. Yo quiero correr esta carrera. Como aquellos que caminaron y se sostuvieron, como viendo al invisible, hoy pongo mi mirada en Jesús. Pon tu mirada en Jesús. Pon tu mirada en Jesús. Como viendo al invisible, hoy pongo mi mirada. Como viendo al invisible, hoy pongo mi mirada en Jesús, en Jesús, solo en ti, Señor. Como viendo al invisible, hoy pongo mi mirada en Jesús, y por lo cual levanto las manos caídas y las rodillas paralizadas, por lo cual levanto las manos caídas y las rodillas paralizadas. Gloria a Cristo, gloria al Rey. Gloria a Cristo, gloria al Rey. Porque tú eres ejemplo de victoria, porque tú eres ejemplo de valor, porque tú eres ejemplo de victoria, porque tú eres el gran vencedor. Tú eres todopoderoso. Gloria a Cristo. En ti confiamos. Tú eres eterno. Tú eres santo. Tienes todo el poder, toda la autoridad. Tú eres soberano. Confiamos nuestras vidas a ti.
Rey, Solo tú eres el buen pastor. porque Tú eres la puerta. eres ejemplo Tú eres la luz. de victoria. Tú eres la vid. Tú eres el camino. Eres ejemplo. Tú eres la verdad y la vida. Tú eres todo para nosotros, Señor. Porque tú Tú eres la puerta. ejemplo de Tú eres nuestra medicina. victoria. Porque Tú eres nuestro Dios, vencer. nuestro Salvador. Aleluya. Tú venciste en la cruz y resucitaste. Tú eres nuestro Dios, Señor. Te alabamos, Rey. Dale la gloria al Señor. Bendice su nombre. Alábale con tus palmas. Bendito sea, Señor. Te alabamos, Padre. Te glorificamos. Te glorificamos, Padre. Rey victorioso, Venciste a todo mal. Ponte de pie y démosle la gloria a nuestro Dios. Y dile, glorioso, tú eres glorioso, tú eres victorioso. Dale la gloria, dale la gloria. Él es poderoso. Él tiene toda la autoridad. Tú eres Rey. todo reino y poder hoy está bajo tus pies. Sí, amén. Pues tú reinas, majestuoso Rey. Todo reino y poder está bajo tus pies. Pues tú reinas, majestuoso Rey. Y eres glorioso, Rey victorioso, venciste a todo Tú mal. eres santo y poderoso. Eres glorioso, Rey victorioso, Sí, amén. sobre toda autoridad. Todo reino y poder está bajo tus pies, pues tú reinas, majestuoso Rey. Todo reino y poder está bajo tus pies, pues tú reinas, majestuoso Rey. Así es, mi Señor, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Nos confiamos a ti, Padre. Nos confiamos a ti, Señor. Aquí están nuestro cuerpo, nuestra alma, ese espíritu que había muerto por el pecado. En aquel día, en el día de Pentecostés, tú lo derramaste para toda la humanidad. Y recibimos de tu espíritu en esta hora, para que tengamos el poder de ir y hacer obras de misericordia. Porque tú ya nos has dado el poder, Señor, para vencer al pecado, porque tú has sido vencedor. Y también tu palabra dice que nos has hecho sentar en lugares celestiales y nos has dado vida eterna juntamente contigo, Señor. Esa es nuestra fe y nosotros queremos caminar contigo, Señor. Dale un aplauso y glorifica a Dios. Y de esta manera terminamos nuestra reunión en el nombre de Jesús. Bendito sea, Señor. Nos confiamos a ti, Padre. Bendito sea, Señor. Alabado por siempre. Alabado por la eternidad. Pueden pasar a su lugar, hermanos. Hermanos, sean cada día fieles, porque Él es fiel. Sean cada día fieles, porque Él es fiel. Vamos a hacer una oración final y le vamos a dar gracias a Dios porque aún nos da el trabajo y nos da haberes, nos da dinero, nos da comida, y de lo mucho que nos da, ahí están los alfolíes.
Ahí deposita tu ofrenda si tú traes hoy, porque la ofrenda es una manera de glorificar a nuestro Dios también. Así que si tú has traído esa ofrenda para Dios, dásela también. Ahí están los alfolíes. Con esa fe, no lo vamos a hacer por obligación, lo vamos a hacer por amor. Ya oímos que hay necesidades que se han hasta complementado comprando material para las despensas. Se ha estado dando dinero, quizá poco, efectivo a los necesitados. Que Dios siga haciendo su obra entre nosotros y perfeccionando su obra entre nosotros, hermanos. Vamos a terminar con una oración. Padre del cielo, te damos las gracias por este día, porque hoy celebramos tu nombre, tu resurrección. Celebramos recordando tu ministerio aquí en la tierra. Y este día lo hemos dedicado para ti. Nuestro reposo eres tú. Y hemos traído también ofrendas. Primeramente ofrenda de labios que confiesan tu nombre. Pero hoy es el tiempo también de ofrendar para las necesidades que hay en tu iglesia, en tu pueblo y aún entre nuestros vecinos que no te conocen. Ayúdanos, Padre. Bendice a tu pueblo que está aquí. Guárdalos en tu nombre. Derrama de tu paz. Haz brillar tu rostro sobre ellos. Por favor, Señor Jesús, gracias por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sean bendecidos, hermanos. Damos por terminada la reunión.